Ya tenemos en estudios a los candidatos Alberto Bengolea y Gustavo Chesti, el primero por el PPC y el segundo por Somos Perú con el número 13. Antes de comenzar esta entrevista ya acerca de propuestas, me gustaría conocer cuáles son sus sentimientos, sus impresiones con respecto a lo que ha dejado este fallo del Tribunal Constitucional, que para muchos por fin cierra un capítulo que nos ha mantenido pues en tensión durante tanto tiempo, aunque otros consideran que todavía la oposición dará pelea. ¿Qué tal? Comenzamos con usted, señor Bengolea. Gracias por la invitación. Espero que no haya pelea. Esto ya se acabó y ya estamos hartos de las peleas. No me llama la atención el fallo, el sentido del fallo. Es más, estuve en un programa televisivo antes de ayer en donde me preguntaron por el tema y adelanté. Esto va a terminar 4-3 a favor de Vizcarra, pero eso lo sabíamos todos los que más o menos conocemos un poco de la situación. Estaba cantado. Lamento que no hubiera ocurrido antes, porque nos hubiera ahorrado bastante. Saludo que hayan decidido hoy, porque me temía que esto pudiera alargarse y en una campaña tan cortita iba a generar toda la atención. Y finalmente ha sido una decisión, te repito, esperada, para ponerlo en esos términos. Si, por ejemplo, hubieran aceptado al otro tribuno, al que finalmente no aceptaron, la votación hubiera sido 4-3 al revés hoy día. Claro, a Gonzalo Ortiz Ceballos, claro, que era el primo de... Ok, no entró, entonces ahora es 4-3 a favor de uno u otro. Lo que quiero decir con esto, el Tribunal Constitucional es claramente hoy un instrumento también político y se puede prever más o menos hacia dónde van a ir los votos de uno u otro magistrado. Pero al final, es lo terrible, ¿no? Sí, claro, pero al final de eso, lo que debería quedar en quienes respetamos el Estado de Derecho es que esas son las reglas de juego y aquí se acabó esa situación. Sea cual sea tu posición frente a lo que ocurrió con aquel cierre del Congreso, hoy eso debería quedar terminado y sí yo muy preocupado por algo que no ha cerrado hoy día el TC. ¿Cómo quedan las condiciones para el futuro? Pues me queda muy claro que lo que han hecho es cerrar el capítulo anterior ya, pero para el futuro estamos sometidos a una interpretación elástica, vaga, y eso no es bueno, me parece, para el Estado de Derecho. Gustavo. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Yo concuerdo con Alberto también en el punto que efectivamente, al ser democráticos, al ser demócratas, tenemos que respetar las instituciones, ¿no? Entonces, parte de respetar las instituciones, a pesar de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no?, sobre términos legales, si fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado, si lo que hizo bien estuvo mal. El tema de fondo es, ya el TC se pronunció y es el organismo encargado, digamos... El máximo intérprete de esta cuestión. Correcto. Entonces, hacer el máximo intérprete de la Constitución, yo creo que hay que respetar los fallos que ha hecho. Y, como bien dicen, no se ha dicho qué va a pasar después. Entonces, yo creo que parte del problema, y más bien parte de la responsabilidad de nosotros que estamos yendo hacia el Congreso, es restablecer este orden democrático, ¿no? Y decir, ok, ¿cuáles han sido los problemas por los cuales se ha generado toda esta desestabilización? Entonces, uno de los problemas, evidentemente, es el tema de vacancia, el otro tema es la disolución del Congreso, el otro problema es en qué situaciones se aplica o no cuestión de confianza. Entonces, yo creo que estos elementos deben de ser tocados de forma urgente por el Congreso que viene, ¿no? Es una tarea que está pendiente y que de todas maneras tenemos que asumir. Ahora, muchos hablan de reformas constitucionales, ese tema podría meritar esto, pero a un año ya de las elecciones presidenciales entiendo que no se pueden hacer este tipo de reformas, ¿no?, que tocan la parte medular de algunos puntos. En todo caso, ¿ustedes revisarían este proyecto de ley que alcanzó Martín Vizcarra, que pretendía cambiar el sistema de elecciones en el Tribunal Constitucional? Ese y los que se alcancen. O sea, la responsabilidad del Congreso es recibir los proyectos de ley de aquellos que están facultados constitucionalmente para presentarlos y discutirlos en la libertad que debe tener un Congreso para discutir abiertamente. Ahora, con respecto a tu preocupación, dos puntos que yo quisiera decir. Lo primero es que para hacer modificaciones a las elecciones del 2021 hay una norma bien complicada que te dice que tú no puedes hacer cambios en un año de distancia. De manera que sí que apuntamos a eso, y yo creo que esta situación de transición política nos obliga, tendríamos que pensar rápidamente en cambiar esa norma o en declarar una vacatio legis o ver cuál es la fórmula para no aplicarla ahorita. Y lo segundo, que es lo que a mí me parece mucho más importante, es lo siguiente. Sí tenemos dos legislaturas. Sé que no es lo habitual, pero creo que la circunstancia nos obliga. El otro día el PPC ha presentado ya 21 proyectos de ley al debate. ¿Cuál es la aspiración? Después del debate que promueve el Jurado Nacional de Elecciones, queremos pasárselo a todos los partidos. ¿Cuál es la ambición? Que cada uno lo lea,
lo estudie y pudiésemos, Dios quisiera, el 27 de los electos, comenzar a ponernos de acuerdo y no esperar al inicio de la legislatura. ¿Tú te imaginas el golpe magnífico que sería, el golpe en el buen sentido, digo, el mensaje magnífico a la población, que el primer día nos pongamos de acuerdo y olvídate de los partidos que si lo propuso el PPC o Somos Perú o quien sea, nos ponemos de acuerdo de estas 3 leyes inmediatas, con lo cual ganaste una legislatura y puedes aspirar a modificaciones reales, dándole a la población el mensaje de que sí se puede hacer. Usted lo ve viable porque tiene cierta trayectoria sí. en política, pero no podemos olvidarnos de aquellos candidatos que recién van a llegar un poco a empaparse de cómo funcionan las cosas en el Congreso. Eso también va a tomar tiempo. Son 13 meses de espacio para poder actuar, pero también lleva su tiempo entrenar y capacitarse, ¿no? Sí, correcto. O sea, efectivamente acá hay un tema que el tiempo que tenemos en este Congreso es bastante corto, ¿no? Las cosas que hay que hacer, creo que prácticamente ya está la cancha delimitada, ya está marcada, ¿no? Hay, digamos, temas en agenda que quedaron pendientes antes de la disolución. Están estos temas que estamos conversando ahorita, lo que dicen que efectivamente si se puede o no se puede poner en suspensión esta norma que dice que no se pueden modificar las reglas de las elecciones para el 2021. Pero también tenemos temas de reforma, tenemos que revisar los decretos de urgencia que se han emitido, entonces chamba pendiente hay bastante. Entonces yo creo que también parte del asunto, y obviamente hay todo un tema de aprendizaje previo que vamos a tener que saber, digamos, los congresistas que ingresemos, de ser el caso. Por eso también yo hago un llamado, digamos, a la población con respecto a las propuestas que escuchan de varios candidatos. O sea, ya hemos hablado de que hay bastante trabajo por hacer y la cancha, al estar tan delimitada, queda muy poco espacio también para muchas propuestas, ¿no? Entonces, la parte de las propuestas políticas de ahora es ser honestos, ¿no? Entonces, decir, bueno, no hay que proponer mucho y más bien hay que ordenar la casa para que el siguiente Congreso haga las cosas bien. Pero tampoco se pueden desvincular de una de las prerrogativas y funciones del congresista, que sí, ustedes tienen que fiscalizar, sí, claro, pero también tienen que representar y legislar, ¿no? Usted, señor Bengolea, ha hablado de proyectos multipartidarios. A esta hora, el día de hoy, usted ya habría compartido algunos proyectos a algunos partidos políticos, entiendo por lo que viene anunciando desde días antes, sí, ¿no? Para que llegado el 26 de enero y luego de la instalación respectiva ya puedan tener un panorama claro respecto a algunas ideas y propuestas. ¿Lo ha hecho? Yo debo confesar que aunque sea presidente, siendo parte de un partido político organizado, mi jefa de campaña me puso el freno. Porque cuando nosotros presentamos los proyectos de ley, me dijo, escúchame, tienes un debate el jueves, después del jueves se lo entregas a todo el mundo, pero ahorita estás adelante. Entonces, ok, lo que hemos hecho es colgar algunos proyectos de ley que no son materia del debate del jueves, están en nuestra página web, y el compromiso es que el jueves por la noche o el viernes temprano se los queremos dar a todos los partidos. ¿Por qué? Porque mira, es 27 de enero. Yo no sé cuándo comience la legislatura, digamos que comience el 15 de marzo. Yo convoco a los electos que en lugar de irse de vacaciones, nos pongamos a trabajar, que es bien sencillo. Ofrezco mi casa o la casa de quien quiera para conversarlos y que lleguemos ese día, y lo digo con la mayor humildad, que le quitamos el cartel de que fue el PPC quien lo propuso. Ojalá alguno más tenga algún proyecto también listo para llegar listos. Créeme, tú has hablado de mi experiencia parlamentaria, te lo agradezco. Sí se puede. Si entramos a trabajar de verdad, y no como hemos visto lamentablemente en los últimos congresos, sí se puede hacer. Es cuestión de tener conocimiento de la mecánica, que los más jóvenes o los nuevos seguramente reciban orientación de quien corresponda y avancemos rápidamente en algunas reformas que son cantadísimas. El PPC propone, por ejemplo, 4 ejes, ¿no es cierto? Decimos, es indispensable, y no quiere decir que sea lo más importante, de repente hay cosas muy importantes, pero urgente, no aguanta más el tema de la inseguridad en las calles, seguridad ciudadana es básico. Para ordenarnos, que es lo que propone Somos Perú, es indispensable la reforma política y la judicial. Esto es indispensable para llegar al bicentenario, y yo recojo una linda frase porque además la hemos dicho nosotros, permitiendo que el Congreso del 21 llegue con un panorama distinto y pueda emprender las grandes reformas que el Perú reclama hace años. Pero para eso es fundamental recuperar la confianza, atacar la corrupción y dejarnos de pelear, encontrar los puntos donde podemos coincidir
y rápidamente avanzar. Corrupción e inmunidad parlamentaria van más o menos de la mano. Usted en algún momento estuvo en el ojo de la tormenta porque un colaborador eficaz denunció que usted sabía perfectamente que los aportes a su partido venían de la firma de Pero esa denuncia, Odebrecht. discúlpame, se cayó en 24 horas, porque él hizo dos aseveraciones absolutamente falsas y las personas que fueron señaladas como, digamos, testigos de aquella circunstancia, habló de una reunión en la que yo estuve presente, en la que jamás estuve presente, y habló de una supuesta encuesta que se había hecho para mí y que jamás ocurrió, y salió el encuestador al día siguiente a decir, esto es mentira, nunca hubo tal encuesta, aquí están los pagos, y nunca hubo tal reunión, pero Alberto nunca estuvo en ella. Todos los que estuvieron en esa reunión han salido el día siguiente ¿Pero a testificar. conocía de lo que se trató en esa reunión? No, o sea, ahora comienzas tú a enterarte de cosas. Eso fue en el marco, para hablar con claridad, de un momento que vivió el PPC cuando Lourdes Flores hace muchos años declaró que no iba a ser candidata presidencial. Entonces todo el mundo dijo, uy, era el buque insignia del partido, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces todos en el PPC discutían quién debiera ser, digamos, no digamos sucesor, pero digamos el próximo candidato. Bueno, de hecho, al final de esa mecánica yo terminé siendo el presidente del PPC. Será por eso que estaba apuntando las balas a mi cabeza. Pero en esa mecánica... Odebrecht nunca financió su Pero para nada, encuesta. no conozco a nadie, Bueno. no los conozco, nunca hablé con ellos, no tengo idea quiénes sean, y los repudio absolutamente. Y esa persona está expulsada del partido además por corrupta. O sea, claro, probablemente sea eso, como le expulsé yo, de repente por eso hayan sido Se refiere a Horacio Pero obviamente. Muy bien, dejemos entonces intervenir ahora a Gustavo Chesti. ¿Cuáles van a ser las principales propuestas de Somos Perú? Bueno, en primer lugar, nosotros somos parte de esta renovación política que se está presentando en este Congreso, ¿no? Lo que queremos hacer es justamente, como bien decías, representar, fiscalizar. También tenemos esta agenda de legislar, pero dentro del tema de representar, evidentemente tenemos esa capacidad de escucha hacia las personas. Como Somos Perú, en nuestro combate no solamente contra la corrupción, sino además en este tema de reforma política que es tan urgente y necesaria, estamos planteando tres ejes fundamentales, ¿no? En primer lugar, eliminar al 100% la inmunidad parlamentaria. En segundo lugar, eliminar los privilegios que tienen ciertas autoridades y ciertos congresistas, porque esta brecha que ha habido entre políticos y ciudadanos en buena parte se da porque el político le ha dado la espalda a la ciudadanía y ya no podemos seguir trabajando de esa forma. Los políticos tienen que retomar ese contacto y una de las formas de retomar ese contacto es eliminando aquellos privilegios que lo alejan de la ciudadanía. Y el último elemento que toma el partido de Somos Perú es que vamos a darle o devolverle el poder al pueblo para que éste pueda, de una u otra forma, revocarle el poder a aquellos congresistas que no están trabajando en forma adecuada. Vamos a poner sobre la mesa esa discusión, se verá si es por revocación, por renovación por tercios o por mitades, pero es parte, digamos, de la renovación política que tiene que haber, ¿no? O sea, habilitarían una vacancia parlamentaria. Correcto. Bueno, vacancia parlamentaria, digamos, es otra figura, pero... ¿Con qué ojos lo Es que eso no es claro, pero creo que él lo iba a contestar, ¿no? Sí, Es eso, sí. evidentemente. Digamos, es otra figura, ¿no? Pero, digamos, esta capacidad, digamos, de darle al pueblo que pueda revocar, digamos, este poder, ¿no?, que tienen los congresistas, es un tema bastante viable, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con darle ese poder? De un tema que se viene hablando hace bastante tiempo, que nosotros podríamos conversarlo, no es parte de nuestros 21 proyectos, pero por supuesto que lo recibimos y lo discutimos, es el tema de la renovación. Por tercios o por mitades, como mejor se parezca, a mí me parece que es una disposición que podría ser interesante. Hay que conversarlo un poquito más porque tal vez debilite la institucionalidad política. Me explico. Fíjate lo que acaba de pasar con el país. Un ejecutivo que tenía una mayoría parlamentaria contraria y esto terminó en explosión total. La renovación por tercios podría generar también, otra vez, un ejecutivo que tenga un Congreso enfrentado y eso podría otra vez dinamitarnos. De manera que habría que encontrar los controles, ¿no es cierto? Había que discutir los detalles para efectos de evitar esto que acabamos de sufrir todos los peruanos. ¿Buscarían alianzas con Fuerza Popular eventualmente? De que esta agrupación retorne al Congreso, porque digamos, para que nazcan, digamos, estos proyectos y no queden como ideas sueltas en el aire, hay que buscar consensos, ¿no? ¿Estarían dispuestos a extender todos los puentes estirados a todas las agrupaciones que van a llegar al Parlamento
con el respaldo de la votación popular. Perdóname, los 130 que están sentados, cuando yo escucho, no nos representan, yo, espérate, salieron de la votación popular, o sea, no es que se abrieron los techos del Congreso y cayeron congresistas. Entonces, en la medida que estén allí, yo creo que lo correcto es decir, por lo menos en este año y pico, basta de peleas. Te aseguro que así como hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, hay muchas otras en las que sí estamos de acuerdo. Vamos por ellas. Y con eso podemos comenzar a avanzar. ¿Sí Y en eso o no? todos juntos. Solo sí o no, porque ya tengo que despedirme. ¿Llamarían a algún ministro a interpelación? De los de ahora, bueno, yo creo que es momento de trabajar, ¿no? Estamos, como también antes comentaste de lo de Fuerza Popular, creo que estamos en momento en que tenemos ya, y por el plazo que tenemos, y además, que es lo que ha estado ocurriendo con el Congreso anterior, no han estado trabajando y han estado peleando. Yo creo que más bien la política de ahora es que nos juntemos todos los congresistas y construyamos un país que todos estamos esperando que se construya. Parte de es como que me digas que renuncia. Hay una ministra a la que le han pedido su renuncia. Es como que me digas, ¿renuncian a ser parlamentarios? No, pues. La interpelación y los mecanismos de control son parte del trabajo del Parlamento. Pero, por encima de eso, insisto en lo que he dicho desde un comienzo, por favor, tenemos que parar las peleas. Que tú hagas tu trabajo no quiere decir que estés peleando, ni que estés obstruyendo, ni que estés dinamitando. Totalmente de acuerdo. Busquemos los puntos de consenso, por favor, que te aseguro que son muchos. Es cuestión de buscarlos, de encontrarlos y salir adelante. No busquemos diferencias, sino puntos de consenso. Me quedo con esa última reflexión del señor Bengolea. Muchísimas gracias a ambos.